Shalom, shalom, shalom a todos aquellos que me están mirando. Me habla el rabino Otero y voy a ver si me pongo aquí para hacer un doble vistazo. A ver si me permiten. Vamos a poner aquí. Es increíble cómo pasa el tiempo. Sefer Shoftim, capítulo 9, verso 23 en adelante. Bueno, vamos a ver si comenzamos ya pronto. Muy bien, poner esto aquí, a ver. Muy bien. Y así nos pueden ver en dos diferentes canales en TikTok o por este medio de lo que es Facebook, Los Caminos de Israel. Este video está siendo transmitido en español y no voy a aceptar lo que es invitación para entrar en lo que es en vivo. Vamos a comenzar con lo que es el verso 23 del libro de los jueces en español, que es Shoftim, y estamos en el capítulo 9 del verso 23 y habíamos dejado ahí en el otro video. Y Dios envió un espíritu maligno entre Abimelech y los habitantes de Sechem, y los habitantes de Sechem entregaron a Abimelech para que la iniquidad contenida o cometida contra los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos, que ahora él derramó, sea puesto sobre Abimelech y su hermano, quien los mató, y los habitantes de Sechem, quienes fortalecieron sus manos para matar a sus hermanos. Y los habitantes de Sechem le pusieron emboscada en las cumbres del monte o de los montes y saquearon a todos los que pasaban por el camino. Y se le dijo a Abimelech. Y Gaal, hijo de Abed, vino con sus hermanos y entraron en Sechem. Y los habitantes de Sechem confiaron en él y salieron al campo y recogieron las uvas de sus viñas y la pisaron, hicieron danzas y entraron en la casa de Dios y comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Gaal, hijo de Abed, dijo: ¿quién es Abimelech y quién es Sechem para que le sirvamos? ¿No es el hijo de Jerobbaal y Zebul? ¿No es él su oficial? Servid a los hombres de Hamor, padre de Sechem. Pero ¿por qué debemos servirle? Verso 29. Y este pueblo estuviera bajo mi mano, yo quitaría a Abimelech. Y dijo a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Y Zebul, el príncipe de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Abed, y se encendió su ira. Y, como leemos el verso 31, envió mensajeros a Abimelech en secreto, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Abed, sus hermanos vienen a Sechem, y aquí ellos tienen sitiada la ciudad por causa de ti. Ahora levántate de noche, tú y el pueblo que esté contigo, y ponte al acecho en el campo. Y acontecerá que por la mañana, luego que sale el sol, os levantaréis de la mañana y os tendréis sobre la ciudad. Y he aquí que cuando él y la gente que es genio, él salga contra ti, entonces hará con todo lo que puedas. Y Abimelech y todo el pueblo con él estaba, y se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra Siquem en el cuarto compañías. Y salió Gaal, hijo de Abed, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y la gente que estaban con él estaba levantando de la emboscada. Y vio Gaal al pueblo y dijo a Zebul: he aquí el pueblo desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le dijo: tú ves la sombra de las montañas como si fueran hombres. Y seguimos leyendo parte de lo que es el libro de los jueces. Verso 37. Y Gaal siguió hablando y dijo: aquí un pueblo desciende del ombligo de la tierra, y una multitud viene por él en el camino de la llanura
de Meonim. Y Debuel le dijo, ¿dónde está pues tu boca? Que decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tú has despreciado? Sal ahora y pelea con ellos. Y salió Gaal delante de los hombres de Siquem y peleó con Abimelech. Abimelech lo persiguió y huyó delante de él y cayó muchas bajas, incluso hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech habitó en Aruma, y Zebul echó a Gaal y a sus hermanos de la morada de Siquem. Y fue el día siguiente que el pueblo salió del campo y se lo dijeron a Abimelech, y tomó al pueblo y dividió en 3 compañías. Recuerden que anteriormente le había dividido los ejércitos que tenía de 300 en 3, 100, 100 y 100. Estamos hablando de un total de 300. Y dice, tomó el pueblo y dividió en 3 compañías y se puso al acecho en el campo. Y él vio que aquí el pueblo salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los hirió. Y Abimelech, las compañías que con él estaban, se esparcieron y se pararon a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las 2 compañías se esparcieron sobre todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y destruyó la ciudad y sembró de sal. Y todos los habitantes de la torre de Siquem oyeron y vinieron al bosque de Bet el Brit. Y fue dicho de Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem se habían reunido, y subió Abimelech al monte de Salmón, él y todo el pueblo que estaba con él. Y tomando Abimelech las hachas en sus manos, cortó una rama de los árboles y la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apúrense y hagan como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelech, y las puso cerca del bosque, y les prendió fuego al bosque, de modo que también murieron todos los hombres de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Y Abimelech fue a Tebes, y acampó en Tebes y la tomó. Y había una torre fuerte dentro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres y los habitantes de la ciudad huyeron ahí, se encerraron, hicieron al techo de la torre, y Abimelech subió a la torre y peleó contra ella, y se acercó a la puerta de la torre para quemarla con fuego. Y una mujer arrojó sobre la cabeza de Abimelech un trozo de una piedra de molino, es bastante pesado, y partió el cráneo ¿de quién? De Abimelech. Y llamó deprisa al joven, su portador de armas, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no digan de mí, lo mató una mujer. Y su joven lo traspasó y murió. Y los hombres de Israel vieron a Abimelech había muerto, y fueron cada uno a su lugar. Y así pagó Dios la maldad de Abimelech, que hizo a su padre, a matar a los 70 hermanos. Y toda la maldad de los hombres de Siquem Dios lo pagó sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Ahora, Jotam era también hijo de Gedeón o Jerubbaal, la misma persona. Recuérdense que también Abimelech era también descendiente por la concubina de Jerubbaal, que es llamado también Gedeón. Y es por eso que esto llega a formarse un escenario muy sangriente, cuando lo que hay enemistad de la misma familia. Ahora vamos a ver los comentarios rabínicos que nos dan y nos ilustra lo que acabamos de leer. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shehakol nihya bidbaro. Vamos a ver, comenzando el verso 23, que Dios envió, y como dije que no iba a aceptar invitaciones para que se junten en vivo, por causa que esto es una charla de un shiur de enseñanza. Y Dios, Elohim, envió lo que es el mal, un mal. Ahí mismo leemos algo bastante fascinante, porque dice: Vaishlach Elohim Ruach Ra
Ruach es espíritu de Ra, de maldad o de malo. Es decir, que el Eterno había enviado entre Abimelech y los habitantes lo que es un espíritu malvado para formar lo que es la confusión, la maldad y todo tipo de cosas malas. Y es por eso es muy importante que cuando eso ocurre, sabemos que hay la mano divina que Dios permite. Dios envíe espíritu de mal. Yo quiero que esto sea claro a muchos de ustedes que vienen de otros conceptos. Dios envió, aquí en este pasaje que estamos leyendo, un espíritu de maldad o del maligno. Este atributo de Elohim, como habíamos visto anteriormente, en sí inicia la idea de lo que es el juicio, porque cuando quiera que la Torah usa la palabra Elohim, siempre habla de jueces o justicia. Y es por eso que dice que Dios Elohim envió un Ruach Ra, un Ruach, un espíritu de mal. Y este es el atributo de justicia, que significa Elohim, que actuó contra Abimelech, por causa que él levantó oposición aún de su apoyo, que volvió en contra de él mismo. Literalmente Abimelech cegó lo que se sembró. Y fue un espíritu de odio, como habíamos visto. Así lo traduce a Rashi. Un espíritu de odio, un sinat hinam. Aquellos que no saben lo que es sinat hinam en hebreo significa odio sin causa. Simplemente tener odio por ninguna razón. Verso 24. Para que pudiera venir y ser causado retribución a Abimelech. Yo le digo lo siguiente: cuando se levanta lo que es retribución, y si Dios permite que se levante retribución, es por causa del mal que alguien había hecho. Y es por eso es muy importante de comprender esto, de cómo Dios trae justicia a la injusticia. La injusticia era y es llamado en hebreo jamás. Está asociado con lo que es el robo. Y ustedes que conocen un poquito de árabe saben que jamás es un grupo terrorista que también se apega a ese mismo nombre, jamás, que literalmente significa robo, estafar, matar. Nada bueno sale de jamás, sino destrucción y cosa mala. Es asociado con robo y por lo tanto esta injusticia se refiere a robar el trono de los hijos de Gedeón. Fue lo que hizo Abimelech. Recuérdense que Abimelech era ¿qué? Abimelech era descendiente de Gedeón, que tenía el derecho de regir porque Dios lo levantó para ser un Mashiach, un Salvador, un Redentor al pueblo. Él mismo no se sintió digno de tal puesto, pero Dios se lo concedió y fue ungido para ese fin. Y como habíamos dicho en el video anterior, cuando una persona no tiene la unción dada por Dios a través de un profeta, no tiene el derecho ni de reinar, ni de ser salvador o de ayudar al pueblo. Y este es el caso de Abimelech. Abimelech parece a mí a muchos de los mesías que en nuestra historia judía habían pasado. Muchos en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo, en todos los siglos hemos visto gente que se autollamaban, proclamaban Mashiach y no tenían la unción según los protocolos judíos o de la ley judía. Tal caso fue el caso de Jesús. Tal caso fue también el caso de Bar Kokhba. Tal caso fue también el caso de muchos otros que se levantaron en nuestro pueblo diciendo que eran Mashiach y no lo eran, que eran ungidos y no lo eran, ni tenían el derecho de poder subir al trono de David. Y este era uno que era parecido a ellos aún antes de la época del primer siglo. Eran mentirosos esperando la emboscada para tomar a fuerza, usurpar el trono, el poderío, porque ellos pensaban que por causa que eran de la descendencia que ellos tenían ese derecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Que hicieron una emboscada esperando el momento apropiado para capturar y matar a Abimelech, la cual era negligente de volver a robar, como avisó y advirtió
Abimelech de tener mucho cuidado con ellos. Verso 26, que ellos robaron todo lo que había pasado por ahí y mostraron que se habían rebelado en contra de Abimelech y ya no eran y estaban ni tampoco bajo su autoridad, y por lo tanto lo que ellos hicieron era lo que ellos deseaban hacer. Y ellos notaron que habían los impuestos, que los que viajaban por ese camino le tumbaban los impuestos, y le hacían terrible lo que es el pasaje para la seguridad de la tierra, y por lo tanto eran lardones que estaban con el fin de traer abajo el dominio y la autoridad de Abimelech. Verso 26, y Gaal y su hijo Ebed fue de otra nación, no fue tampoco de la nación de Israel, ni tampoco de los ismaelitas, que también se menciona en este capítulo, ni tampoco de los árabes o los hijos de Isaú. Era de una nación totalmente diferente, nación pagana. Con sus hermanos estaban con sus amistades, como nos dice en Génesis capítulo 31, verso 37. Pero pusieron su fe en él y que Abimelech lo había de salvar. Amigos, cuando una persona pone su fe en una persona, aunque sea un líder, tiene que tener mucho cuidado, porque claramente nuestros profetas, en particular el profeta Jeremías, había advertido al pueblo de una maldición que ocurre cuando la persona pone su fe completa en un hijo de hombre. Y el profeta dijo: maldito aquel que pone su fe en el hijo del hombre. Y esta es la situación que pasó con Abimelech, porque no fue enviado por Dios, fue enviado por sus propios deseos y usurpó la posición de autoridad. Y ahí se reunieron las uvas en la viñera, verso 27, y previamente tenían miedo de salir de la ciudad por causa del aviso que le dio Abimelech, que habían lardones. Y como dice, y ellos hicieron bailes, danzas. Esto explica que esas festividades y celebraciones eran de forma para adorar a los dioses falsos, como hacen muchas veces, que ustedes ven en otras congregaciones que están bailando y haciendo un movimiento pentecostal. ¡Ah! La misma cosa. Y estaban en la casa de sus dioses, un ídolo. Y esto lo indica el Targum Yonatán. ¿Quién es Abimelech para que nosotros, los de Shechem, vamos a permitir que él rige sobre nosotros? Abimelech estaba rigiendo a Shechem, y Shechem habría de ser siervos a Abimelech, pero Abimelech no era hijo, pero Abimelech era hijo de Yerubbaal, de Ofra. ¿Acaso era de la misma linaje de los que vivían en Shechem? Absolutamente no, no lo era. Y es por eso que debería haberlo servido, no siendo una persona, un pueblo prestigioso, y no siendo sujeto a Abimelech. Él no es el hijo de Yerubbaal, y nosotros somos quien sirve al hombre Hamor, diferentes líderes. No puede haber dos líderes para cualquier cosa que vas a dirigir. Por eso he considerado muy claro en lo que es las enseñanzas de lo que es el Talmud y de la Torá, que cuando una congregación es liderada por muchos líderes, es una congregación dividida. Debe ser puesto un solo líder sobre la comunidad, y que la congregación debe seguir hasta el líder. Es por eso que había un solo Moisés, no habían 5 Moisés. Y ahí sucedió lo que pasó con Corach, que Corach se quiso hacer igual a Moisés y no le fue dado esa autoridad. Eso es por eso que casi todos los poderes que sabemos en el día de hoy, aún lo que es la democracia esta que vivimos, es dirigido por un presidente, no 5 o 6 presidentes, y una cámara de congreso. Esta es la forma que establece lo que es la ley judía en cuanto a cómo gobernarse. Hay mucho más para hablar sobre eso, pero este no es el momento. ¿Él acaso no es hijo de Yerubbaal? Gedeón, en otras palabras, Yerubbaal era un nombre, como habíamos visto en el video anterior, puesto sobre Gedeón para indicar que él se había opuesto, iba a hacerle la guerra al Dios falso, y por eso de forma de burla le pusieron este nombre. Y por eso no es el hijo de Jerubbaal,
justo, no hay razón para servirle, porque nosotros venimos, dice ellos, los que se oponían a Abimelech, a la familia de Hamor, por causa de que él es con nuestro padre y no tenemos razón de servir a Abimelech simplemente por causa de que su padre era Jerubbaal, si no hay nada conectado, porque Abimelech era no de lo que es un hijo legítimo, era de la concubina, era no legítima a los ojos de los otros hermanos. No hay razón de servir a la familia de Hamor por causa de su padre, más bien no hay razón de servir a Abimelech simplemente porque su padre era Jerubbaal, y Zebul no es su oficial. El oficial de la ciudad, cuyo nombre es Zebul, es por causa que el oficial era oficial de Abimelech, siendo que su maestro no tenía el derecho de regir ahí, ni tampoco nadie que él había asignado. Servían a los hombres de Hamor, de lo que es la ciudad de Shechem, y ahora están contando para adquirir para ellos mismos líderes, como para servir hombres de Hamor. Como vemos que eran previamente señores sobre la tierra, Génesis 34, verso 2. Y hallamos, obviamente eran descendientes que se había mantenido, que había escapado la venganza de los hijos de Jacob, Génesis capítulo 35, verso 25, pero deberían de servirlo. ¿A quién? A Abimelech. Si la gratitud de ser mostrado a la familia de Gedeón se podía mostrar, se debería de ser mostrado por los padres, quienes directamente habían recibido la salvación, y no por nosotros. Es decir, claramente había ingratitud de parte del pueblo de Shechem y de los demás. Pero uno que había sido del pueblo, literalmente habría de dar a este pueblo, a estos hombres de Shechem, serían asignarlo para mí como su líder. Y yo de esta forma voy a remover a Abimelech, decía los hombres de Shechem. Pero yo habría de remover a Abimelech permanentemente. Y él le dijo a Abimelech indirectamente, y Gaal habló a Zebul para informarle sobre Abimelech, que subsecuentemente esto es evidente: aumenta tu ejército y ven de ahí, sal de tu lugar, para que pueda yo ver tu grandeza. Esto menciona Rashi en su comentario del verso 29 del capítulo 9. En secreto, bater ma, como así en Génesis, como dice en Génesis 27, 35, y en Jeremías 8:5, calladamente, secretamente, haz la guerra, levanta el ejército. Y el Mesudá David explica que Terema es sinónimo con Aruma, mencionado en el verso 41, que lo vamos a ver, la cual es el nombrado para un lugar. Ven y viene a Shechem, y busca un lugar para residir en Shechem, y se va a ver una emboscada en la ciudad por causa de ti, por cuenta tuya. Explica el Gaal y avisa a Abimelech que él habría de ser emboscado en Aruma, y por lo tanto se le fue dicho: reúnese su ejército y váyanse hacia ahí. Sin embargo, vino Kimshi, y Mesudá David explica que esto se refiere a la emboscada de Gaal, que fue hecho por Shechem, por incitando al pueblo a prevenir a Abimelech. Por este medio entrar ahí, y te levantarás temprano en la mañana, y vas lo que es expandir sobre la ciudad, y así el pueblo con él vendrá contra de ti. Y el plan de Zebul era que Abimelech y sus hombres habrían de esperar, habían de estar en espera durante la noche, ahí descansando, hasta que Gaal y su ejército se fueran a la ciudad en la mañana, y en su vía hacia Aruma. Esto haría posible más fácil la conquista de la ciudad. Sin embargo, Gaal hace un aviso de los hombres de Abimelech sobre cuando se fueron de la ciudad, que Zebul había caído en lo que es mar guiándolos, finalmente provocando a Gaal
entrar en un abierto combate con ellos. Cualquiera que vea literalmente que pueda hallar una mano que puedes ayudar, ve a la ayuda. Levítico 25, verso 28. Y habían 4 compañías que se habían levantado con 4 cabezas. Imagínate, el ejército dividido en 4 y el ejército dividido en 4 con 4 diferentes cabezas. Es como decir 4 diferentes presidentes, 4 diferentes líderes. Algo increíble. Y ellos habrían de atacar de toda diferente dirección, en sí esperando para el momento apropiado y esconderse alrededor de las montañas. Versos 34, versos 35, y esperaron a la entrada de la reja, o lo que es la entrada, la puerta de la entrada, para actuar con mucha caución, chequeando si había alguna emboscada preparado para ellos. Y así dijo Zebul: abre Zebul y colabora con Gaal, aunque sea de forma secreta, por causa de la lealtad que existe con Abimelech. Es decir, lo que estaban haciendo era tremenda traición por el ejército que se había formado ahí, y estaban ahí acostadas por la espera. En la mañana, cuando las nubes se levantaron en moción, comenzó a ver una sombra que era un motor local, y se estaba moviendo la sombra como si fueran unas nubes sobre las montañas. Verso 37. Desde el ombligo de la tierra, el ombligo de la tierra, como dice, rinde de la fuerza desde el nivel más alto de las montañas. Estaba centrado en el punto más alto del cuerpo, centralizado en el punto más alto, dice el verso 37. Claramente estaban ya envueltos. Gaal hablando, y he aquí un pueblo desciende del ombligo de la tierra, y la multitud viene por el camino de la llanura de Meonenim. Algo terrible. Y vemos los planos de Meonim, se refiere a Elión Menonim, que es la misma boca, que vas a luchar con ellos, después que ha propuesto esto desde el principio del verso 29. Ante de los hombres de Shechem, sobre su cabeza, es decir, cada uno era su propia cabeza. Verso 40, hasta la entrada de las rejas de Gaal continúa sufriendo golpes y casualidad por las fuerzas que fue retirado de la ciudad hasta la entrada de la reja a la ciudad. Y Abimelech habitó en Aruma, dice el verso 41, y regresó de Aruma. Y Zebul pudo sacar o correr afuera a aquellos que estaban habitando en Shechem. Esto lo hizo con la ayuda de Abimelech, que se mantuvo leal, como la lealtad de simpatizantes de Abimelech. Y fue solamente después del derrote de Gaal que los shechemitas quisieron tener paz con Abimelech para que lo apoyara contra su guerra contra Zebul y ser echado Gaal. Y sin embargo, Abimelech no estaba pacificado, sino buscó venganza contra los rebeldes, los que se habían rebelado. Y esto fue lo que dice el verso 42, que el pueblo salió al campo cuando el pueblo de Shechem no lo esperaba, y así hicieron, que no esperaban a Abimelech al regresar. Y esto lo indica Barbanel también en su comentario. Y le dijeron, lo informaron, y le dijeron a Abimelech que la ciudadanía salió al campo para atender sus necesidades. Verso 44. Y Abimelech y las compañías con que él estaba se esparcieron y se pararon a la entrada de la puerta de la ciudad, y las dos compañías se esparcieron sobre todo lo que estaba en el campo y los mataron. Las compañías habían estado con él. Actualmente había solamente una compañía con él, pero los otros dos se esparramaron por todo el campo, así como la compañía pudieron distinguir el uno con el otro. Y es por eso se usa
el referido en lo plural. Esto lo menciona el rabino Himshi y el Rabal. A la entrada de la puerta de la ciudad. Nadie podía entrar, nadie podía tampoco irse o salir de la ciudad sin ofrecer asistencia. Verso 25. ¿Qué fue lo que sucedió? Sino que Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y toda la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y destruyó la ciudad y la sembró de sal. O sea, una de las cosas que se siembra es sal para que mata todo, toda cosa verde. Y como dice, sembró con sal para arruinar los campos. Y así hizo por enojo, simbolizando que la ciudad nunca habría de ser reedificado, no planteado. Quieres arruinar lo que es una siembra, échale sal a todo. Verso 46. Y todos los habitantes de la torre de Siquem oyeron y vinieron al bosque de Bet el Brit, en el bosque de Bet el Brit. Aquí vemos Siriach, que es el campo en el cual los árboles y los gajos son jorobados hacia el campo. Esto lo menciona también 1 Samuel, capítulo 13, verso 6, sobre encima del capítulo 6, verso 2. Los árboles estaban en un lugar que prevenía poder entrar en la ciudad o adentro de la ciudad. Los habitantes eran de la torre de Shechem, que habían oído, vinieron al bosque, y después que la voluntad divina lo había sido cumplido contra Shechem, Dios causó Bet Milos, que se refiere a la torre de Shechem, en la vicinidad de Shechem, para que también fuera castigado, así como Yotam había predicho en el verso 20. Yotam era el que estaba supuesto a ordenar en lugar de Gedeón, y esto es la inferencia, y fue él que tuvo que huir delante de Abimelech, porque Abimelech tomó y usurpó el poderío, siendo él también descendiente de Gedeón por la concubina. Yotam no, era por una de las esposas de su padre, y por lo tanto tenía el derecho de subir para tomar la autoridad, y él fue quien maldijo a Abimelech, la cual le trae abajo todo su fuerza. Amigos, la maldición tiene tremendo poder. Si usted no lo cree, es un perfecto ejemplo. Y el Todopoderoso en sí causó que fuera la seguridad de su impregnable torre de fortaleza de piedra y de madera en la área que podía ser consumido por el fuego de Abimelech. El Radak, el Radbal y el Metzudat David sigue la interpretación del verso 6. Baalim interpreta Zoria como torres, y por lo tanto ordena que todas las torres preeminentes de Shechem que escuchó, vinieron las torres de, esto explica que aún los hombres nobles, los que eran no de la ciudad cuando Abimelech lo conquistó, consecuentemente hallaron refugio en la torre en la cual fue situado afuera de la ciudad. Bet el Brit, el campo que pertenecía a Baal Brit, como leemos en el verso 4, era el nombre de su ídolo, Baal Brit, o el Baal del convenio. Salmón, verso 48, también tiene que el campo es interpretado como Zoria, que fue hecho al piso, a la tierra. Y esto también es la forma que Targum Yonatán interprete lo que es Zoria Bet-El, como el lugar donde cayeron las torres de Shechem, y fue hecho un pacto, un brit, un convenio, un acuerdo. Y es ahí donde las cosas comienzan a cambiar. Verso 48. Y subió Abimelech al monte Salmón. Aquí vemos lo que es los árboles, que se refiere a Shoka, que es relacionado a árboles que están sobre encima, que están colgando sobre los gajos. Y así es la forma como lo llama, verso 28, 48 y 49, como leemos. Y subió Abimelech al monte de Salmón, él y todo el pueblo que con él estaba, y tomando Abimelech las hachas en sus manos, cortó una rama de los árboles y la levantó y la puso sobre sus hombros. No eran gajos chiquiticos, grandes. Y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apúrense y hagan como yo.
las mismas instrucciones que Gedeón le dio a sus ejércitos. Ahora Abimelech copia el mismo proceder que su papá y le dice: lo que ustedes ven que yo haga, háganlo. Es decir, entrenamiento por seguimiento. Y todo el pueblo cortó también cada una su rama y siguió a Abimelech y lo puso cerca del bosque y les prendió fuego el bosque y todo lo que también murieron todos los hombres de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Imagínense, 1000 hombres y 1000 mujeres, que son un total de 2000. Si vamos a ver las mujeres también que murieron. Terrible. Y todo el pueblo hizo, verso 49. Verso 50. Y Abimelech fue a Tebes. ¿Dónde es Tebes? Abimelech fue a Tebes, que fue allá para capturarlo por causa que se habían rebelado contra él, y ahora comienza a esparramar sus lugares. Sin embargo, el Das Mikra explica que esta ciudad originalmente estaba aliado con Shechem mismo, con el pueblo de Shechem. Verso 51, y subieron sobre los techos, y de ahí comenzaron a tirar las flechas y las piedras a los hombres de Abimelech, dice, a los ejércitos de Abimelech, y lo quemaron con fuego, y como había hecho en las torres de Shechem. Verso 52. Verso 53, y una mujer arrojó sobre la cabeza de Abimelech un trozo, una piedra de molino, y le partió, ¿qué? La cabeza. Esto es fuerte. Le partió la cabeza a esta mujer. Literalmente lo formó como si fuera un bizcocho cachado. Y el castigo fue medida, por causa que Abimelech había matado a sus hermanos sobre una piedra. Él también fue matado por una piedra. Interesante cómo va la vida. Esto se llama neged mido. Medida por medida fue él traído a su muerte. Ustedes ven muchas veces que pasan cosas terribles, un choque terrible, y una persona murió terriblemente. Y uno se pone a pensar, ¿por qué tuvo que morir así? Porque sin duda todo lo que hace el Eterno y permite el Eterno es medido por medida. Así como lo hicieron, así les serán. Es terrible. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desvainaron su espada y le pidió a la mujer, para que no digan que la mató una mujer, mátame a mí. El Barbanel opina que esto no era necesario, no era un paso necesario en cuanto a la muerte de Abimelech, porque no era el resultado de un combate, sino más bien una consecuencia de dejar ir un proyectil, siéndose que fue derrocado por haber sido considerado tan honorable, para que no digan de mí que en sí lo ganó esta batalla una mujer. Eso no lo viste anteriormente cuando vimos la historia de Yael y de Débora, lo opuesto, fue alabada. Interesante contraste. Verso 55. Y los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto y se fueron cada uno a su lugar. No nos dice nada si fueron enterrados, no nos dice nada de qué pasó con los cuerpos, simplemente que cada uno se fue a su lugar, sin hacer ni poner orden de segunda de Samuel, capítulo 20, verso 1. Es interesante que todo esto termina de esta forma, y como dice, y así pagó Dios. No que Dios es vengativo, pero todo tiene sus consecuencias. Y así pagó Dios la maldad de Abimelech, que hizo a su padre. Oye, amigos, las maldades que hacen los hijos a sus padres son pagados por Dios. Dios le cobra al hijo malvado por su mal hecho a sus propios padres. Por esto nos dice la Torah claramente: honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se haya alargado. Oh, aquellos hijos que no honran a su padre y a su madre, pero inicia con honra a tu padre. Y donde no hay honor y hay amenaza de muerte, que Dios lo libre, porque medida por medida vienen lo que es las sentencias, aún tristemente, sobre los hijos.
Y esto es terrible. Terrible cosa, amigos, caer en las manos de un Dios vivo. Exacta, penalidades por penalidades. Y es lo que dice aquí en el libro de los jueces que le pasó. Y así pagó la maldad de Abimelech, que hizo a su padre y a matar a sus 70 hermanos. ¿Por qué tan fuerte dice así? 70 hermanos tuvo Gedeón, 70 hijos, más de 70 hijos, pero 70 en aproximado. Y lo que hizo Abimelech fue destruir la semilla de su padre, destruirlo de una forma de matarlo, para que él se pudiera quedar con el todo. Y al fin de cabo no se quedó con nada. Y toda la maldad de los hombres de Siquem, Dios lo pagó sobre sus cabezas. Amigos, sobre la cabeza de nuestros enemigos pagará Dios por el mal hecho que han hecho contra el pueblo de Israel. Y Dios la pagó sobre sus cabezas y vino sobre ellos. ¿Sobre quién? Los hombres de Siquem. Vino sobre ellos la maldición de Yotam, hijo de Jeroboam. Interesante. Finaliza este capítulo con que la maldición finalmente llegó al pueblo que en sí Yotam maldijo. No sea un pueblo que Dios ha maldecido. Hay un pueblo que ha sido maldecido por el pueblo de Israel y por Dios mismo, que es los amalecitas y los descendientes de los amalequitas, que hasta el día de hoy existen, pero no sabemos quiénes son. Porque si tuviésemos conocimiento quiénes son los hijos de los amalecitas, tendríamos la obligación y el mandamiento, un mitzvah de hacer, removerlo de la faz de la tierra. El único mitzvah que hallamos que se permite matar y remover una vida simplemente si están conectados con una genealogía particular llamado los amalecitas. Pues aquí terminamos el capítulo 9. Espero que les hayan gustado, y si hay preguntas me lo pueden hacer a través de mi línea de teléfono, o también está público y está también en los medios sociales de Rabbi Otero. Pero es muy importante, amigos. Ahora estoy dirigiéndome a la gente de Facebook. Si deseas ser miembro de los Caminos de Israel, vete al grupo, a la página del grupo, baja lo que es la solicitud de membresía, y ahí puedes solicitar ser miembros de los Caminos de Israel, bajando la solicitud, llenándolo y regresarlo. Al regresarlo, mándanos tu foto para ponerlo para un carnet de identificación que eres miembro de los Caminos de Israel. Y quiero darle gracias al Eterno por cada uno de ustedes que ya contribuyeron, hicieron sedacá la semana pasada, y quieren también unirse a lo que es esta gran oportunidad de ser parte de los Caminos de Israel. Les deseo una buena semana, y recuerda, si quiere cambiar su decreto en su vida, de sedacá, si no a los Caminos de Israel, a cualquier institución de Torah o rabino que enseña Torah. Shalom, shalom, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bye. I gotta learn how to do this right.